Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Amigos, amigas. Quiero leer el día de hoy el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios utilizando la Nueva Versión Internacional y es la lectura correspondiente al día 4 de diciembre. Capítulo 15. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos, y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios al Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo se sometió a Cristo. Quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? ¿Y nosotros por qué nos exponemos en peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán?
¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de un grano o de otro grano. Pero Dios, un momentito, por favor. Estamos en el versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres y de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo, de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, sino también los de la tierra, y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Tremendo capítulo. Un tremendo capítulo. Pregunta 1. Dice, ¿cómo se define el Evangelio? La respuesta está en el versículo del 1 al 4. ¿Qué apariencias de Jesús después de su resurrección se menciona en este capítulo? Versículo del 5 al 8. ¿Por qué Pablo se sentía indigno de ser llamado un apóstol? Versículo 9. ¿Cómo se comparó el trabajo de Pablo con los otros apóstoles? Versículo 10. ¿Qué preguntas son contestadas en este capítulo con respecto a la resurrección? Versículo 12 y 35. ¿Qué conclusión podía hacerse si la resurrección era probada falsa? Versículo 13. ¿Cuáles serían las consecuencias si Cristo no hubiera resucitado de la muerte? Están en el versículo 14, 15, 17 al 19, del 29 al 30. ¿En qué se volvió Cristo por su resurrección? Versículo del 20 al 23. ¿Hasta cuándo reinará Cristo? 24 y 28, al 28 está la respuesta. Sin la resurrección, ¿qué pasaría a nuestra motivación para vivir piadosamente? Versículo del 29 al 34. ¿Cómo contesta Pablo la pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La respuesta está en el versículo 35 y 38 al 38.
¿Cuáles son algunos diferentes tipos de carne? Versículo 39. ¿Cuáles son algunos diferentes tipos de cuerpos celestiales? El versículo 40 al 41. ¿Cuáles serán algunas diferencias entre nuestros cuerpos terrenales y nuestros cuerpos resucitados? Versículo del 42 al 44 y también en el 49 tenemos la respuesta. ¿Cuál fue la diferencia entre el primer hombre Adán y el último Adán? Versículo del 45 al 48. ¿Qué no pueden heredar el reino de Dios? Versículo 50. ¿Cuál será la experiencia común de los creyentes vivos o muertos? El versículo 51. ¿Cómo seremos transformados cuando la trompeta suene? Versículo del 52 al 54. ¿Qué le pasará a la muerte? Versículo del 54 al 56. ¿Quién nos da la victoria? El versículo 57. ¿Qué debemos hacer como resultado de esta esperanza? Versículo 58. Pregunta para meditar, dice, ¿por qué piensa usted que algunos dicen que la resurrección de Jesús es uno de los hechos más documentados de la historia? Para que ustedes contesten, dice, ¿cómo su esperanza en la resurrección afecta su manera de vivir? También yo medito en ella, hermanitas, hermanos, amigos, compañeros. Vamos a leer el último capítulo de este libro tan bello y vamos al siguiente video, capítulo 16.